Senshi. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas una vez más a la hora Senshi. En esta ocasión voy a hacer un vídeo especial que aunque es de cosas que ya hemos visto, creo que está bien hacer hincapié. Más que nada porque es una serie de dudas que surgen continuamente en los grupos de WhatsApp, tanto de ejército como el de reglas, que es el tema de el timing y el uso de las habilidades. Hay mucho jaleo con el tema de las reacciones, el tema de your face, face, enemy face, etcétera. Y hay mucho problema también con el tema de las habilidades de combate. Entonces no está mal, creo, dar un pequeño repaso a esto. Además es un vídeo eh, sugerido por el colega Daniel Coy, de aquí de Castilla y León. Y, y bueno, pues creo que es muy correcto que se haga porque ya os digo que es un tema que sale muchísimo. Entonces, eh, a ver, voy a ir así. Vamos a empezar recordando un poquito las, o sea, cuándo se pueden usar las habilidades y luego nos vamos a ir a describir las habilidades y a poner todos los ejemplos que se pueda, ¿de acuerdo? Entonces, hay 7 fases. Inicio del turno, fase de héroe, fase de movimiento, fase de disparo, fase de carga, fase de combate y final de turno. Podríamos describir las habilidades en 3 tipos. Habilidades pasivas, que son habilidades que siempre que se cumpla la condición pues están activadas, no hay que declararlas ni nada. Habilidades normales, quiero decir, a declarar, las habilidades comunes y las reacciones, ¿de acuerdo? Estos son los 3 tipos principales de habilidades que vamos a tener. eh, y según pues el tipo de habilidad hay que activarlo en un momento u otro. Como hemos dicho, las pasivas ya las vamos a saltar porque eso siempre que se cumplan las condiciones está activa, ¿vale? Da igual en qué momento sea, en el momento en que se puedan cumplir, se activan. Y normalmente suelen ser auras o beneficios permanentes en una unidad. Vamos a hablar de las habilidades que se declaran. Las habilidades que se declaran generalmente tienen arriba, bueno, generalmente no, siempre tienen arriba cuando se declaran. Esto puede ser en tu fase, en cualquier fase, pongamos ahí en medio pues la fase que sea, en plan, en tu fase de héroe, en tu fase de movimiento, en tu fase de disparo, cualquier fase de héroe, cualquier fase de movimiento, o en la fase de movimiento, fase de disparo enemiga, ¿vale? Independientemente de en qué fase sea, si es tuya, si es de cualquiera o si es del rival, primero siempre se hacen las habilidades del jugador activo, todas, absolutamente todas, y luego las del jugador pasivo, o sea, o el oponente, vaya, todas, absolutamente todas. No hay alternancia en las habilidades que se declaran, ¿de acuerdo? Y en cuarta edición, todos son habilidades. Mover esa habilidad, cargar esa habilidad, disparar esa habilidad. No hay diferencia entre la habilidad de movimiento de mover y la habilidad de movimiento, por ejemplo, de un teleport. ¿De acuerdo? Ambas son en la fase de movimiento, en tu fase de movimiento normalmente, y tú las declaras en el orden que quieras, el jugador primero activo y luego, cuando ha terminado todas sus habilidades, el jugador pasivo, que puede activar todas las que sean en fase enemiga o en cualquier fase. ¿De acuerdo? Ahora pondremos ejemplos. La diferencia en esto son aquellas habilidades de la fase de combate que tengan la clave combatir, luchar, no sé cómo está en español, ¿vale? Pero en inglés sería fight.
Cuando llega la fase de combate, que en esto todavía sería bastante gente, primero el jugador activo hace todas las habilidades de fase de combate que no tengan la clave Fight en el orden que él quiera. Y luego el jugador oponente hace lo mismo. Y después de eso ya empezamos en la fase de combate, donde se van alternando, también pues con las unidades que tengan pegar primero, etcétera. ¿Vale? Pero las habilidades de fase de combate de fase de combate que no sean fight, son independientes de eso. Da igual que tengas Strike First, Strike Last, lo que sea. Tus habilidades de combate se hacen antes de pelear. Y se tienen que hacer todas antes de pelear. Una vez que empiezas a pelear, ya no puedes activar habilidades de fase de combate que se declaren. ¿Vale? Siempre digo que se declaren porque la reacción es eso, esa parte. Y vamos a aprovechar para hablar del tema de las reacciones. Vale. Ahí os explica eso, el timing de una habilidad, te dice cuándo puede ser usada y sigue los siguientes pasos. Fase de declaración. Le dices al oponente qué habilidad estás usando y si tiene instrucciones de declaración, las resuelves en este punto. Empezando por el jugador activo, los jugadores se alternan usando habilidades de reacción, ¿vale? Que tengan el timing apropiado. Normalmente la reacción te pone unas condiciones que tienes que cumplir para activarla. Y se declaran todas aquí, ¿vale? Y se resuelven todas aquí, salvo que la reacción diga lo contrario. Y finalmente se resuelve el efecto de la habilidad, que es la segunda parte de la habilidad. Primero se declara y se hace todo lo de la declaración, todo absolutamente. Luego se usan las reacciones. Después de la última fact, debo recordar que las reacciones se hacen de la siguiente manera. Empezando por el jugador activo, ambos tienen la voz para declarar una reacción y esa oportunidad de declarar reacción se mantiene hasta que los dos pasan. Es decir, puede ser que el jugador activo eh, declare una reacción, el jugador pasivo pase, porque no tiene nada no quiere declarar nada con esa reacción, y entonces el jugador activo a esa misma habilidad a lo mejor puede hacer otra reacción. En ese caso, el jugador oponente todavía tendría la oportunidad de pasar. Pero si, por ejemplo, el jugador activo hace una reacción, el pasivo pasa, o sea, el oponente pasa, y el jugador activo vuelve a hacer eh, una reacción, o sea, no hace, perdón, ninguna reacción, pasa también, pues ya el jugador oponente no podría hacer ninguna. Otro ejemplo, el jugador activo no declara ninguna reacción. El jugador oponente declara una reacción, pues el jugador activo volvería a tener la ocasión de declarar esa reacción, ¿vale? O una cualquiera. Si él pasa y el rival pasa, ahí ya el activo no podría elegir nada más, ¿vale? Hasta que los dos pasen, siempre tienen alternativamente la opción de elegir una reacción. Entonces, vamos a ver ejemplos de todo esto. Pues mirad, vamos a ir con un ejemplo de reacción, que sería el de Richard, ¿vale? Reacción. El oponente declaró una habilidad de carga para una unidad within 18 de esta unidad, ¿vale? Entonces, yo por ejemplo, que soy el jugador que carga, pues declaro que voy a cargar con una unidad y como está cargar es en la parte de declarar, vamos a ir a ver eso un segundito, que así os lo enseño. Como en la parte de declarar la carga, aquí tenemos, vale. Veis que se hace ya la tirada, primero hago la tirada de 2 de 6, ¿de acuerdo? Entonces, en ese momento, imaginad que saco una tirada alta y me vale, pues saco un 10. Y mi oponente decide pues declarar
esta reacción. Entonces yo tendría que elegir si, eh, si saco o sea, si le quito un D3 a la tirada de carga, ¿vale? O si me quedo con menos uno al hit y más uno al hit para mi rival. Entonces, pues en este caso a lo mejor la tirada me sobra y digo, vale, pues me quedo el menos un D3 y cargo igualmente. Pero también podría ser que, por ejemplo, hubiera sacado un 5 y no quiero el menos uno al hit y ese un D3 pues hace que no pueda cargar. Entonces decido, yo tengo oportunidad todavía de reaccionar porque me iba a declarar una reacción y decido pues volver a tirar la carga y ya te especifica la habilidad en este caso que volvería a restar un D3, pero bueno, al menos a lo mejor saco más alto, ¿no? También podría ser lo siguiente, que yo tirase los dados, sacar una tirada de carga muy corta, decida repetirla para sacar algo más largo y entonces él tiene la ventana de reacción de declarar esta habilidad y quitarme ese un de 3 o el menos uno al hit. ¿De acuerdo? Aquí vemos también un ejemplo de habilidad pasiva, que eso está siempre activo, ¿de acuerdo? Y de habilidad de tu fase de héroe, que en este caso pues es un conjuro, ¿ok? Pero vamos a ver otras habilidades. Por ejemplo, Durtu, ¿vale? Tiene en cualquier fase de combate. Esto significa que lo puede hacer antes, veis que no tiene la keyword fight. Eso significa que lo puede hacer antes de empezar a combatir, eh, tanto en su fase de combate como en la fase de combate rival. ¿Cuál es la diferencia? En su fase de combate podrá hacerlo antes que ninguna habilidad de combate del rival y en la fase del rival tendrá que hacerlo después de las habilidades de combate del rival que no sean fight. ¿Ok? Aquí tenemos de nuevo una pasiva y otra pasiva. ¿Ok? Pues aquí lo vemos. Esto, pues como digo, sería antes de empezar a pelear entre ambos. A ver, tenemos aquí, por ejemplo, de Beltanos, tu fase de carga. ¿De acuerdo? Tenemos la opción de declarar y la opción de, o sea, el efecto. ¿Ok? Eh, por ejemplo, esta sería al inicio del cualquier turno. Pues lo dicho, al inicio de cualquier turno, después de todas las habilidades del jugador activo o si eres el jugador activo, pues entre una de tus habilidades de jugador activo. ¿Qué pasa? Como se hace al inicio del turno y tú eres el que decide el orden, podrías, por ejemplo, convertir un sitio en lugar de poder y utilizar la habilidad de ese lugar de poder justo después. Porque tú eliges el orden en que quieres hacerlo. ¿De acuerdo? Lo mismo aquí, aquí hay una habilidad de fase de combate, pues a lo mejor prefieres hacer primero esta y luego la de Durtu, etcétera, etcétera. También tenemos, por ejemplo, esta de la Branch Witch, que aquí vemos que tiene, pues dar primero, pegar primero a una unidad en fase de combate enemiga. ¿Cómo podríamos combinar estas habilidades? Por ejemplo, pongamos que aquí la unidad aliada tiene que estar Wally Within 12. Pongamos que Beltano se nos ha quedado fuera porque el enemigo nos ha pillado ahí o hemos cargado y teníamos que llegar muy lejos o lo que sea. Pero decidimos usar primero la habilidad de Beltanos, que es en cualquier fase de combate. Estamos en fase de combate enemigo, ojito, ¿vale? Y recolocarlo con su habilidad a completamente 12 de la Grand Witch, ¿vale? Movemos a través de la unidad y resulta que nos podemos meter en el área. Y en ese momento pues podríamos utilizar la habilidad de la Grand Witch, ¿vale? No hay un orden prioritario entre algo que ponga fase enemiga y cualquier fase o tu fase. Todo eso lo eliges tú en el orden que sea. Eso sí, una vez que has terminado las habilidades, perdón, no sé si se escucha voy a bajarlo.
el ordenador. Si es así, perdón. Pues eso. No hay ninguna prioridad. Solo que una vez que has terminado todas las habilidades que se pueden declarar, pues ya le toca al rival y tú no puedes volver atrás. Solo podías intervenir con reacciones. Y nada, yo creo que así se pueden ver el ejemplo. También hay que tener en cuenta que el que hagas habilidades como si fueran tu fase no relaciona otras habilidades. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que sea Your Charge Phase, ¿no? Imaginaos este. Eh, Beltanos te puede dar una habilidad en tu fase de carga, ¿vale? Que en este caso no tiene ningún sentido lo que voy a decir, pero bueno, para que os hagáis una idea. Vale, que por ejemplo nosotros le diéramos a Beltanos la habilidad de, o sea, el contracarga, ¿de acuerdo? No le permitiría usar esta habilidad. Tampoco le permitiría, por ejemplo, hacer mortales que dijeran tu fase de carga. Si pone cualquier fase de carga, sin problema. Pero si pone tu fase de carga, que algo te permita hacer algo concreto, como si fuera tu fase, no habilita el resto de habilidades. ¿De acuerdo? Por ejemplo, Nighthound es el ejemplo más común. Vamos a irnos un momentito a Nighthound. Eh, Tú puedes hacer una contracarga, pero estas habilidades de la hora de terror no las puedes utilizar, aunque hayas cargado con una contracarga, porque es una habilidad diferente que tienes que declarar y que es en tu fase de carga. ¿De acuerdo? Entonces no las puedes combinar. Asimismo, pues con otras habilidades de movimiento. Por ejemplo, había una duda que salió cuando salió esto, destrucción, Gloomspite, ¿vale? Los Bounties, ¿cómo se llaman? Los Bungro Bonders, ¿vale? Tienen una habilidad. Mm, no, no son estos. A lo mejor. Ah, los Squeakhoppers, perdón. ¿Vale? Esta es en cualquier fase de movimiento, pero es una habilidad en sí misma, no es una pasiva. ¿De acuerdo? Entonces tienes que poder declararla. Esto significa que si haces un redeploy o algo así en, en fase rival, eh, la puedes declarar, ¿ok? Como habilidad aparte, porque es en cualquier fase de movimiento. Pero eh, si, por ejemplo, que es lo que yo vi que se intentó hacer, lo haces con la habilidad de retirarte del nuevo hechizo, ¿vale? Claro, esto te permite retirarte en tu fase de héroe como si fuera tu fase de movimiento, pero no te permite usar otras habilidades como si fuera tu fase de movimiento en ese mismo retirar. Algunos parecerá un poco absurdo, pero bueno, yo lo he visto, ¿vale? Eh, Quiero decir, para poder activar la otra, tendría que ser en cualquier fase de movimiento, ¿ok? Lo único no sé si te basta con que sea ese turno, que en ese caso sí podrías activarlo aunque fuera después, o en esa fase. No, tiene que ser esa fase, ¿veis? Pues eso, no. Si te dijera, elige una unidad en la que esta unidad haya pasado ese turno, ¿vale? Entonces sí te valdría con el hechizo retirarte. Pero para la fase, como te dice fase, pues no te vale. Y nada, estos son un poquito los ejemplos que he puesto. Si tenéis dudas más concretas, pues podéis escribirlos. Y espero que en general haya ayudado a aclarar este tema y os sirva pues para resolver un montón de dudas que se generan alrededor de esto. Sin más, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo y adiós.